Hola, bienvenidos todos una vez más a nuestro canal del Xoán de Lugo y a nuestra sección de Perdiendo la Cabeza, donde comentamos un poquito la actualidad. Como siempre me acompaña Dani, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Y bueno, hoy vamos a empezar hablando un poquito de la última sensación de estos días, ¿no? El Festival de Eurovisión, que demostró una vez más ser sobre todo y ante todo un festival de música. Y con una victoria que absolutamente nadie se esperaba, que fue la victoria del grupo ucraniano, ¿no? Que bueno, menos si gana Eurovisión, lo demás ya es lo que vamos a intentar analizar ahora, ¿no, Dani? ¿Cómo va la situación? Porque ya llevamos unos días sin hablar de ella y bueno, en los últimos días o semanas han sucedido muchas cosas, desde el corte de gas hasta el intento de entrada en la OTAN de países como Finlandia o Suecia, ¿no? Y bueno, otra serie de circunstancias que han hecho que la situación avance y vamos a ver qué está pasando sobre el terreno y qué nos está trayendo de nuevo todo esto, tanto a nivel económico como político como incluso bélico. Sí, bueno, de Eurovisión no tengo mucha idea de qué es lo que pasó porque no vi el festival, pero desde luego es algo terrible. Me refiero al festival entero y Eurovisión. Pero del otro, pues sí, hay un montón de cosas que están pasando, como por ejemplo, las últimas noticias son que los soldados estos que estaban todavía allí en la factoría de Azovstal en Mariupol, pues finalmente parece ser que se rindieron y están empezando a salir. Están entregándose a los rusos. Y por un lado, esto era algo ya esperado desde hace mucho tiempo, a pesar de lo que digan los medios de comunicación occidentales, porque, una vez más, yo soy de la opinión de que los medios de comunicación occidentales se habla mucho de la propaganda rusa, pero de la propaganda occidental es algo, yo no lo había visto nunca en semejante nivel de manipulación y de mentira de los medios de comunicación occidentales, de lo que están haciendo. Porque si uno considera que lo de la propaganda rusa es muy terrible, yo también lo considero que toda la propaganda gubernamental y los intentos de manipulación son muy terribles, pero a mí la que me afecta es la de aquí. Exacto. Y el peligro que tenemos aquí de los países occidentales es eso, plantearlo como ahí tenemos un enemigo exterior. Luego todas esas medidas que se proponen y todo ese incremento del poder que se propone para hacer frente a ese enemigo exterior nos van a afectar a nosotros. Y ese es el peligro que a mí más me preocupa. Y el de los medios de comunicación es algo impresionante, el nivel de manipulación y de mentira y de distorsión que están realizando. Un ejemplo, por ejemplo, se habla ahora de la derrota esta, de la rendición, pero se dicen cosas como que representa la primera victoria para Putin, como si durante las últimas semanas hubiese habido algún tipo de resistencia real en la zona de Mariupol, y era un grupo, unos miles, no llegaba a 1000, bueno, entre 1000 y 1500 soldados, no se sabe exactamente cuántos, pero unos cientos de soldados ucranianos que estaban completamente rodeados, que no tenían absolutamente ninguna posibilidad de resistencia, que no estaban haciendo absolutamente nada más que esperar a acabar sin munición, sin agua y sin comida. Y se habla como que se hablaba en las noticias de la resistencia de Mariupol. No había resistencia alguna. No. Perdona, pero recordemos que hasta se llegaron a enviar un montón de helicópteros. Creo recordar que yo perdí la cuenta en 8 del ejército ucraniano para intentar, bueno, sacar de allí a algunos de los altos cargos, ¿no? Sin ningún éxito, quiero decir. Pero eso fue antes incluso de que la factoría de Azovstal quedase completamente rodeada. Pero en las últimas semanas ya los rusos habían desplazado un gran número de tropas porque ya no las necesitaban allí y estaban en otros lugares del este de Ucrania. Y sin embargo se seguía hablando de eso, de como si hubiera la resistencia
heroica de estos miembros en Azovstal, y fue una decisión, es una decisión estratégica, militarmente, completamente estúpida. No tiene ningún tipo de justificación, no hacían absolutamente nada más que servir de medio de propaganda para hablar de que había una resistencia allí, para decir Putin no tiene una victoria. Y eso es una de las cosas que me preocupa a mí, porque incluso para los que lo vean de una forma completamente de blanco y negro, que Ucrania son los buenos y los rusos son los completamente malos, y es una lucha entre el bien y el mal, entre el imperio galáctico y la resistencia. Incluso para ellos, una cosa que no se puede obviar es ver cómo están ocurriendo la situación sobre el terreno, porque el mero hecho de desear que alguien gane no va a producir ese efecto. Entonces, y para ver también qué tipo de medidas políticas son las más adecuadas, es necesario confrontar los hechos de una forma objetiva y fría. Entonces, la propaganda occidental no ayuda en absoluto, ni siquiera a los que quieren ayudar de una forma más profunda allí a los ucranianos, porque consideran que son perfectamente buenos y los rusos son perfectamente malos. Tienes que ver, es como si estás viendo un partido de fútbol. Por mucho que tú quieras que un determinado equipo vaya a ganar, el mero hecho de que desees que gane no va a conseguir que gane. Tendrás que ver cuáles son los acontecimientos, si los jugadores son mejores o peores, si están lesionados, y cuáles son las estrategias o las tácticas. Y lo que me da a mí la impresión es que los medios de comunicación están engañando sistemáticamente a la población occidental y les están manipulando para perseguir objetivos que no tienen nada que ver con el bienestar de los ciudadanos de Ucrania. Eso es una de las cosas. De la impresión que me da a mí, porque se habla, por ejemplo, otra vez de las cosas que se estuvieron hablando, aunque cada vez menos, parece ser que también hay fatiga entre la población en relación con el conflicto este bélico, pero de las cosas que se estuvieron hablando, por ejemplo, en los últimos días o las últimas semanas, fue de la contraofensiva, supuesta contraofensiva de Ucrania en Kharkov, que hizo que se retirasen los rusos de esta ciudad que está en el norte del Donbass. Y es curioso también, porque es verdad, uno podría decir, vale, muy bien, ahí lo puedes plantear como una victoria ucraniana en el sentido de que es cierto que los rusos se retiraron, pero realmente no hubo una gran batalla, no hubo gran conflicto, los rusos simplemente se retiraron. Y cuando lo plantean o se plantean los medios de comunicación, está tan manipulado y tan distorsionado porque lo plantean como que fue una gran victoria militar. Y uno puede decir, la victoria de Kiev. Es algo similar a lo de Kiev. Es cierto que hicieron retroceder a los rusos, también es cierto que los rusos no intentaron realizar ningún tipo de contraataque o de ofensiva. ¿Cuál es la situación más? Y hay que tener en cuenta también, pues si alguien dice, está repitiendo propaganda rusa, los rusos renunciaron realmente de una forma descomunal, debieron darse ya por derrotados en la guerra de información, porque si uno atiende, por ejemplo, a los informes que hace el Ministerio de Defensa ruso, son informes que únicamente analizan el número de tanques que destruyeron, equipamiento que destruyeron o armas, sistemas de armas que consiguieron recuperar o que consiguieron destruir, pero son así como muy, muy burocráticos y no habla prácticamente de ningún tipo de gran operación o de cuestiones propagandísticas. Y sobre la cuestión esta de Kharkov prácticamente no dijeron nada oficialmente. ¿Cuál es desde mi punto de vista, la explicación más plausible de lo que ocurrió? Pues que los rusos están centrados en las operaciones en el Donbass, concretamente, en donde están intentando hacer lo que militarmente se conoce como eso, lo de la caldera, lo de rodear a las tropas ucranianas en las zonas de Severodonetsk y en Lysychansk y luego también en la zona de Kramatorsk.
y al tener la mayor parte de la agrupación de fuerzas ahí, no tienen fuerzas para hacer ningún tipo de ofensiva fuerte en Kharkov. Y como no tienen fuerzas para hacer ningún tipo de operación fuerte en Kharkov, adoptaron una decisión racional que es retirarse, hacer una retirada táctica, que es lo que muchos analistas estaban diciendo que era lo que los ucranianos debían hacer en las líneas en el Donbass, que no son capaces de defenderlas, que están recibiendo unas bajas enormes y los están aniquilando a través del uso de la artillería y que deberían haber hecho una retirada estratégica para defender posiciones más fáciles de defender. Bueno, pues eso, que es algo racional de hacer, es lo que parece más plausible que hicieron los rusos en Kharkov. Sin embargo, los medios de comunicación lo venden como una victoria. En el mundo ponían Ucrania canta victoria en Kharkov. Lo mismo de siempre, sin embargo, no se centran en la parte esencial, que es lo que está ocurriendo en la batalla principal, que es la batalla del Donbass. Y en la batalla del Donbass, la cosa parece que el ejército ucraniano está a punto de colapsar. El hecho de que ahora haya habido por fin se hayan rendido los del batallón Azov, estos heroicos luchadores que defienden esa ideología tan bonita, pues parece ser que puede a lo mejor llevar a un proceso de desintegración de la defensa ucraniana en el Donbass, entre otras cosas, porque también, debido a la propaganda ucraniana, se estableció como que era prácticamente una defensa tan heroica y que iban a estar luchando hasta la muerte, que no iban a rendirse nunca, y psicológicamente pues puede tener un efecto negativo sobre la moral de los soldados ucranianos. Otra de las cosas que se está diciendo continuamente en los medios de comunicación y que a mí me fascina es se sigue hablando de la incompetencia de los rusos, de la falta de material y de suministros, de la moral de los rusos. Es curioso porque lo llevan diciendo desde el principio de la operación, desde que fue, si no recuerdo mal, sobre el 24 de febrero o algo así. Y bueno, pues lo seguirán diciendo hasta que no le quede más remedio que reconocerlo. Pero de todas formas, para el que no quiera o no se fíe evidentemente de mí, o porque puede pasar que yo tampoco me esté enterando bien de la película y lo que esté pasando sea totalmente contrario a lo que digo, igual eso puede ocurrir debido no solo a lo de los medios de comunicación, sino a la niebla de guerra, pero vamos a ver qué es lo que está ocurriendo de forma, digamos, diplomática o política, para ver cómo podemos sospechar que están produciéndose los acontecimientos. En las últimas semanas, los tres presidentes de los países más grandes de la Unión Europea, de Francia, Alemania y de Italia, hicieron declaraciones en las que empezaban a decir que era necesario llegar a una solución diplomática en Ucrania, que había que llegar a un acuerdo para llegar a alcanzar un alto fuego. Entonces, por ejemplo, el canciller Scholz, después de hablar por teléfono con Putin el viernes pasado, escribió un tuit en donde decía que había que llegar a un alto fuego lo antes posible en Ucrania. El presidente Macron dijo en un discurso en el Parlamento Europeo que Europa no estaba en guerra con Rusia y que aunque era el deber de Europa apoyar a Ucrania, ese deber implicaba llegar a un acuerdo para conseguir el alto el fuego y a partir de ahí construir la paz. Y Draghi, que se reunió la semana pasada también con Biden, dijo que aunque primero en semanas anteriores se había dicho que no había que discutir en absoluto con Rusia, ahora dice que hay que empezar a pensar sobre un acuerdo de paz y que aunque hay que seguir apoyando a Ucrania y presionando a Moscú, pues que tenemos que empezar a pensar sobre cómo construir la paz. Es decir, que los representantes de los tres principales países europeos ya están hablando de cómo conseguir una salida diplomática, a pesar de que luego también tenemos al Reino Unido y a Polonia, que son los más hostiles y los más beligerantes y que se niegan a cualquier tipo de acuerdo con Rusia. Pero lo más interesante no es solo que estos tres grandes países ya están hablando de que es necesario llegar a un acuerdo de paz, sino que en la semana pasada
el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, llamó al ministro de Defensa de Rusia, Shoigu, y le urgió a llegar a un alto el fuego. Y la cuestión aquí es pensar, ¿por qué realizó esa llamada? ¿Qué es lo más plausible o lo más razonable pensar? ¿Que la situación bélica en el terreno está siendo favorable a Ucrania o que no lo está siendo? Porque hace 2 semanas, antes de que Lloyd Austin llamase a Shoigu, el Austin hizo declaraciones tremendamente fuertes sobre cuál era el objetivo de Estados Unidos y dijo que el principal objetivo, uno de los principales objetivos de Estados Unidos, era desangrar a Rusia, debilitar a Rusia para que no pudiese realizar ningún otro tipo de invasión. Entonces, si el objetivo es desangrar a Rusia, debilitar a Rusia, ¿por qué le pides un alto el fuego una semana después? ¿Porque crees que realmente Ucrania está ganando la guerra o por lo contrario? Obvio, porque normalmente... ¿Perdón? Que tiene toda la lógica que sea por eso, que tú pidas un alto al fuego porque estás ganando la guerra. Es lo normal. Lo normal, si tu objetivo es desangrar y debilitar, y es verdad que Rusia va tan mal, son tan incompetentes, tan inútiles, y los ucranianos están ganando toda la guerra de tal forma que van a llegar incluso a las fronteras de Rusia, como decían algunos en la contraofensiva esta de Kharkov, entonces no pedirías un alto el fuego. Estás consiguiendo los objetivos estratégicos de derrotar a Rusia o que sufra una derrota estratégica. Sin embargo, esta llamada parece que indica que saben lo que está ocurriendo, y lo que está ocurriendo no es favorable a la victoria militar de Ucrania en esta guerra. Entonces, esas son las cosas que parece que se pueden, que al final la realidad acaba saliendo y que me parece que indican que no les queda más remedio o que aceptar la realidad y que realmente las cosas no están a favor de Ucrania y que deberían llegar a un acuerdo, y es lo que llevamos diciendo desde hace bastante tiempo. Probablemente Ucrania ahora ya no vaya a conseguir, vaya a perder la soberanía sobre Crimea y sobre el Donbass en una circunstancia, por lo tanto postergar o prolongar esa situación solo va a producir muertes. La situación general militar en Ucrania se puede utilizar como una metáfora lo de la rendición azostal, es decir, una resistencia prolongada de forma inútil que no sirve para conseguir ningún tipo de objetivo estratégico, político ni militar, y que lo único que consigue es prolongar el sufrimiento y la agonía de forma inútil. Sí, porque bueno, recordemos que lo que tú dices, ¿no? Lo que venías diciendo de los medios de comunicación, de cómo han ido manipulando o contando este conflicto de una manera ultra sesgada, más que nunca probablemente, la información que nos vendían al principio. Yo recuerdo cuando hablaban de que los soldados rusos iban engañados a la guerra en Ucrania, que no sabían a dónde realmente iban y que iban a entrar en batalla, ¿no? O que Putin era desconocedor de todo lo que pasaba y de que las fuerzas rusas estaban... Es decir, al final una cosa es el discurso y después lo que está pasando sobre el terreno. En el momento que ves que los soldados de Azov, que eran un símbolo, ¿no?, de resistencia, de los héroes, como los llama Zelensky, pues se están rindiendo, supongo que contradice un poco a todo ese discurso de que los rusos son muy trencos, que no sabían ni que iban a la batalla, que Putin no sabe lo que está haciendo, que los ucranianos están ganando. Hombre, supongo que hay ciertas señales como esta, ¿no?, como esta rendición, que pueden, no sé, demostrarle al público que igual las cosas no son como nos las están contando los medios, porque si no, no tendría ningún sentido, igual que lo que decías tú de por qué te pido un alto al fuego si estoy ganando la batalla y que lo que quiero es hundirte y no reducirte a cenizas. Lo lógico es que si estoy ganando, pues siga en ellos, siga pues con toda la fuerza intentando destruirte y no te pida que paremos y nos pongamos una banderita blanca y nos hagamos amigos. Son cosas que no parecen fáciles de sostener a la vez, ¿no? No, además, cada vez más se ve que las noticias que envían
los medios de comunicación occidentales repiten exclusivamente lo que dice el gobierno ucraniano. Y el gobierno ucraniano, será justificable o no, pero se especializó en mentir de una forma espectacular, entre otras cosas. Aún hace poco reconoció que lo del fantasma de Kiev, el piloto este que un día, bueno, que acabara con 40 enemigos él solo, pues reconoció que era una invención y una mentira. Aún no reconocieron todavía muchas otras, pero cuando aparecen en las noticias, por ejemplo, en la semana pasada se habló de la contraofensiva de Kharkov, pero no se habló del intento de los ucranianos de retomar la isla de las serpientes, que era otra de las operaciones que se realizaron, probablemente con la intención de fastidiar el Día de la Victoria, el 9 de mayo, con el desfile ese en Rusia, y que fue una catástrofe para los ucranianos. Y cosa que reconocieron los ucranianos también, que ahí recibieron bastantes pérdidas. De eso, sin embargo, no se habló gran cosa en los medios de comunicación, o por lo menos muy difícil de encontrar. Otra de las cosas de las que nos habló, por ejemplo, fue la toma de la ciudad de Popasnaya, que parece ser, según los entendidos, que es una zona estratégicamente muy importante porque está más elevada y permite un mejor uso de las armas de artillería. Y no se habló tampoco de eso, o no se habló tanto de cómo están rodeando a las tropas. Hay 8.000, por ejemplo, en la zona de Severodonetsk y Lysychansk, unas 8.000 tropas ucranianas que están en una situación muy difícil. De eso no se habla mucho, se habla de las cosas que son prácticamente como cosas de relaciones públicas y de relaciones de cosas así, supuestamente se intentan ser espectaculares o que parezca que van a producir un gran cambio. Y también hay otras cosas que se están viendo. Por ejemplo, al principio, cuando se hablaba de apoyar militarmente a Ucrania, se hablaba de las armas estas, utilizar armas como los Stinger o los Javelin. Y sin embargo, poco a poco, progresivamente, las declaraciones de los países occidentales en relación con las armas que se le iban a entregar a Ucrania se fueron modificando hacia armas de artillería, es decir, howitzers y también tanques como los que los alemanes les iban a entregar a los ucranianos. Y si eso es verdad, ¿por qué existe este cambio? ¿Por qué ahora de repente se están centrando en ofrecerle artillería? Igual tiene que ver precisamente con la situación como es la situación bélica en el Donbass, donde con la superioridad aérea que tienen los rusos y con la superioridad en artillería están aniquilando a las tropas ucranianas. Eso no sale en los medios de comunicación tradicionales, pero es lo que poco a poco va apareciendo en noticias, digamos, ahí no en los titulares, sino más bien ocultas, aunque ya hay noticias en el New York Times donde se está hablando de que pues a lo mejor Ucrania pierde la guerra. Curiosamente empezaron a aparecer esas noticias después de que se aprobara el último paquete de ayudas, o que parecía que se iba a aprobar el último paquete de ayudas, porque Rand Paul, el senador el senador de Kentucky, hijo de Ron Paul, pues paralizó la votación porque él solicita que se establezca también la figura de alguien que vigile que el gasto se realiza de una forma adecuada, además de que critica también de que una situación económica difícil para los ciudadanos americanos esté utilizando tanto dinero para algo que no afecta directamente a los ciudadanos americanos, entre otras cosas, porque él hizo una comparación muy interesante, que es que en 2 meses las ayudas de Estados Unidos a Ucrania equivalen al gasto militar total de Rusia en un año, es decir, unos 60.000 millones de dólares.
lo cual es interesante porque se ve que está a quien ayuda probablemente todo ese gasto militar, el complejo militar industrial de Estados Unidos, a las compañías armamentísticas o los ciudadanos de a pie. Porque luego está muy bien toda la retórica esa de ayudar a las democracias y todo eso está muy bien, pero no es el objetivo por el que se está haciendo. Pues no. Y bueno, además de esto hay otras muchas cosas que van sucediendo y que también se manipulan muchas veces como se cuentan, ¿no? Como el corte del gas que se produjo la semana pasada en Ucrania. Ucrania cerró uno de los gasoductos, ¿no? Y de nuevo los medios de comunicación se lo atribuyeron a Rusia. Bueno, en algunos, porque realmente el gobierno ucraniano reconoció que fueron ellos los que cortaron el suministro, aunque decían que tenían una causa de fuerza mayor porque había tropas rusas por allí metidas en el Donbass y que entonces era eso lo que los obligaba. Gazprom negó estas acusaciones, aunque bueno, también se podría decir, vale, que fueron que era mentira y que realmente fueron los rusos. Pero realmente no tiene mucho sentido pensar eso, porque los rusos se mostraron que están totalmente dispuestos a bloquear las entregas de gas si los países europeos no cumplen los requisitos que ellos establecieron, como por ejemplo de pagar en rublos. Sin embargo, a los países que cumplen esos requisitos no tienen problema ninguno en entregarle el gas. A quien se lo paralizó fuera países como Finlandia, como Polonia, o Bulgaria, pero Alemania, donde ahora ya por fin, o parece ser, ahora la Comisión Europea volvió a establecer otra directiva donde decía, o declaración donde decía que pagar en rublos no incumplía las sanciones después de las 40 rectificaciones previas que hicieron, porque la mayor parte de las compañías están comprando gas y lo compran en rublos. Entonces no tiene mucho sentido para qué lo harían pensar que lo hicieron los rusos de esa forma. No tendría mucha lógica porque están dispuestos a hacerlo de forma directa y no necesitan hacer esos subterfugios. A mí me parece más plausible pensar que, como apuntaron algunos analistas, que probablemente fue el Departamento de Estado de Estados Unidos el que presionó al gobierno ucraniano para que paralizase esas entregas de gas con el objetivo de presionar a Alemania para que fuese más susceptible de seguir la política que Estados Unidos considera adecuada. Pero en todo caso, eso es verdad que si es verdad, como parece, o como a mí me parece, que fueron los ucranianos los que lo hicieron, el gobierno ucraniano, presionado por Estados Unidos, el que paralizó el tránsito del gas, entonces resulta que quien está utilizando al gas como chantaje sobre Europa son los ucranianos. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas. Pero bueno, y por otra parte también tenemos la reciente situación de estos días, de nuevo con las puertas giratorias también debe ser, pero las de la OTAN, ¿no? A ver quién entra, a ver quién sale, a ver quién qué. Y bueno, que parece que hay varios países como Finlandia y Suecia que están interesados ahora en entrar y que Turquía, bueno, pues ha decidido oponerse de alguna manera y está viendo también así de nuevo fiesta. Parece que ahora les interesa a todos, ¿no? Entrar a la fiesta. Sí, Finlandia y Suecia, pues eso sí, parece ser que pretenden entrar en la OTAN. Es curioso porque, por otro lado, ahí sí que se ve, Putin hizo declaraciones en las que decía que la entrada de estos dos países en la OTAN no representaba un peligro, solo en el caso de que se introdujesen armas o bases militares, entonces lo considerarían como un peligro. Aquí sí que me parece aquí que Putin no le queda más remedio que decir eso, porque está metido en una situación bélica y probablemente no pueda realizar ninguna otra o
no le interese realizar ninguna otra, porque realmente solo la mera entrada en la OTAN en otras circunstancias, y ya antes lo había considerado como una de esas líneas rojas. Entonces esto sí que se puede considerar como una consecuencia indeseada para Putin, que probablemente no creyó que fuese a ocurrir antes de la invasión de Ucrania. De todas formas, también me parece que la decisión de los países estos, Finlandia y Suecia, se basa más en motivos o emocionales o en motivos de presión política que no en motivos racionales. Dependiendo, todo depende, por supuesto, de cómo termine finalmente la guerra en Ucrania, porque si termina con victoria rusa o con, digamos, con una situación intermedia en la que pues se llega a un acuerdo diplomático, la OTAN, desde mi punto de vista, va a quedar debilitada, a pesar de que se incremente el gasto militar, porque no consiguieron el objetivo estratégico de derrotar a Rusia. Si Rusia sí finalmente acaba perdiendo la guerra, tiene que retirarse, entonces en ese caso la OTAN sí puede verse fortalecida. Pero, de todas formas, a mí me parece que Finlandia, por ejemplo, está perdiendo una posición de neutralidad que realmente ya iba perdiendo a lo largo de los años, porque los ejércitos también realizaban operaciones conjuntas con la OTAN y realmente funcionaban no de derecho, pero sí de hecho como miembro de la OTAN, pero pierden una situación de neutralidad y se convierten en un objetivo estratégico posible de Rusia sin necesidad. Pero bueno. Y después estaría la posición de Turquía, ¿no? Sí, porque Turquía en principio hizo declaraciones bastante fuertes Erdogan sobre que no está de acuerdo con la incorporación de estos dos países a la OTAN, y pues hay distintas explicaciones que se pueden decir. Entre otras cosas decían que era por el apoyo que le ofrecían, según Erdogan, a terroristas kurdos. Y uno de los motivos puede ser que pues, Erdogan esté intentando utilizar esta futura incorporación como mecanismo de negociación para obtener ventajas, algún tipo de acuerdo, algún tipo de ventajas políticas, algún tipo de ganancia. Por otro lado, también, como Turquía intenta mantenerse en una situación no de neutralidad, pero de diplomática, con todos los países del mundo, no únicamente con los países de la OTAN. Entonces puede utilizarlo también como para decirle o demostrar que no son hostiles contra Rusia, que de hecho no está incluida en la lista de países hostiles. Entonces probablemente Turquía va a estar presionando, probablemente para tener algún tipo de ganancia, algún tipo de compensación, algún tipo de ventaja. Porque la decisión tiene que ser unánime, o sea, tiene que estar de acuerdo todos los países para que uno nuevo pues entre en la OTAN. Entonces, bueno, simplemente el no de Turquía sería suficiente para que el proceso no se llevase a cabo, en tanto en cuanto tiene una posición pues ventajosa en esta situación, ¿no? Tanto lo que dices tú, ya sea para sacar provecho de ella dentro de la OTAN y jugar como con eso, un intercambio de, bueno, yo acepto, pero si a cambio me dais, o también para intentar pues mantener esa no neutralidad, pero sí amistosidad con todas las partes y que no vaya más, ¿no? No escale el conflicto, porque al final, bueno, parte del problema ya era, siempre fue que Ucrania pasase a formar parte de la OTAN, y ahora parece que lo que dices tú, ¿no? Como Putin se encuentra en esta situación complicada bélica en Ucrania y no podría responder de la misma manera ante una anexión de Finlandia o de cualquier otro país, pues que también se aprovecha por ese lado y dejarlo en una situación en la que no puede hacer mucho más que aceptarlo, en caso de que todos los países quisieran la entrada. Sí. Es una de esas intenciones también como para demostrarle que la OTAN está unida y que son fuertes y todo eso. Y realmente ahí es verdad que Putin cambia el discurso, porque antes ya decía que era inaceptable cualquier entrada de los países bálticos en la OTAN, y ahora está diciendo que, bueno, mientras nos lleven armas, pues no resulta tan problemático. Y eso, desde mi punto de vista, probablemente es por eso, porque ahora mismo no está en una situación en la que pueda
abrir otro frente. Entonces, pues sí, ahí sí que me parece que no le queda más remedio que modificar su discurso por la situación. Pero bueno, a ver cómo se derivan los acontecimientos. De todas formas, a mí me parece eso, que la cuestión fundamental es cómo acaba la situación sobre el terreno durante la guerra. Dependiendo de si existe una victoria clara de uno de los dos lados, la OTAN se verá fortalecido, debilitada. Y entonces ahí se podrá ver si la decisión que adoptaron o que intentan adoptar los finlandeses y los suecos es una decisión estratégicamente acertada o no. Desde mi punto de vista hubiera sido mejor, me parece a mí, que esperasen a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Bueno, desde luego nada está decidido porque en conflictos así todo puede pasar, ¿no? Y todo puede cambiar. Pero bueno, sí que bueno, hay indicios de que las cosas no son al menos tal y como nos las cuentan, ¿no? Yo creo que si necesitas una victoria en Eurovisión, igual es que, no sé, no te va tan bien sobre el terreno, por decirlo de alguna manera. Cuando tienes que darle tanta bomba a cosas tan insignificantes o que no deberían tener ningún significado, pues me parece raro. Y también lo que apuntabas tú al principio, que desde nuestra posición, a quien le tenemos que pedir rendición de cuentas, no es a Putin, ni tampoco a Zelensky, quiero decir, es principalmente a nuestros políticos, ¿no? A las medidas que están tomando, a las sanciones que están imponiendo y que nos afectan directamente a nosotros, que están poniendo a la economía y a muchas familias en una situación muy compleja, que aquí ya se están viendo clarísimos problemas, por ejemplo, en el sector de la agricultura, con todo el tema de las subidas, por ejemplo, de los fertilizantes, ¿no? Y agricultores avisando de que probablemente tengan que dejar cosechas enteras, echarse a perder porque no tienen capacidad para asumir los gastos, y son todos esos problemas los que sí tendríamos que estar, no sé, apuntando y pidiéndoles a ellos una rendición de cuentas que no está viendo, desde luego, y esas sanciones son impuestas por nuestros políticos, no por Putin, ni por Zelensky, ni por ese conflicto en concreto, sino por los que nos gobiernan a nosotros, igual que los que deciden el dinero que se manda para allá, como decías tú, con la situación en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Los de miles de millones cuando el país no está en una situación muy maravillosa. Y bueno, también se vio en Canadá, ¿no? Cuando algún político pedía rendición de cuentas diciendo que se estaban quedando ellos sin ningún tipo de armamento para poderse defender y que iban a tener que gastarse sumas ingentes para poder reponerlo, pues ahí también tendríamos que estarnos centrando y ver qué está pasando y a quién narices al final benefician esas sanciones y beneficia esta situación, porque desde luego a nosotros los ciudadanos creo que no, ¿no? No, y primero lo que decías, que eso es verdad, la situación puede modificarse en cualquier momento, y de hecho podría pasar incluso que una de las cosas de las que se está hablando, o rumores o análisis que existen por ahí, es que se está intentando como crear un segundo ejército en el oeste de Ucrania, apoyado con esta ayuda financiera y ayuda militar de los países occidentales, y con todos los cargamentos de armas que se están enviando, que se planean enviar, y que entonces que eso pues se podría utilizar después como ese segundo ejército para hacer como una contraofensiva en el este de Ucrania. Eso podría también modificar las cosas si sale de una forma más o menos efectiva. Pero es más o menos una especulación de lo que se puede decir, más o menos tal como está sucediendo ahora en el momento. Bueno, eso ya lo estuvimos diciendo, es que me parece que el ejército ucraniano en el este, pues que está en una posición en la que tiene pinta de que va a colapsar. Igual también puede ser que ni siquiera este punto de vista sea correcto, pero bueno, es lo que yo soy capaz de llegar con las cosas que estoy viendo y analizando con mis limitaciones y con mis defectos. Pero además de eso, de que la situación puede cambiar en cualquier momento, también estoy de acuerdo con lo que dijiste tú, con eso de que
Fundamentalmente, a mí lo que me preocupa es toda la situación económica, el absurdo de las sanciones económicas que están perjudicando a los ciudadanos de los países europeos sin ninguna necesidad, con manipulaciones burdas sobre lo que vamos a defender la democracia y estupideces por el estilo, porque no sirve para defender absolutamente nada, sino para debilitar nuestros propios países. Entonces, esas declaraciones que hacen todos esos articulistas de periódico, que probablemente no vayan a pasarlo mal como lo pasa a otro tipo de gente, no le tengo ningún tipo de respeto moral ni ningún tipo de respeto intelectual, solo siento más el mayor de los desprecios, porque esas medidas económicas están fastidiando a los ciudadanos europeos y los están perjudicando de una manera innecesaria. Entonces, no, con eso, con lo de la situación bélica y todo eso, puede ser, con lo de la situación, con lo de las sanciones económicas, solo siento desprecio para todo aquel que las defiende. Yo también, para mí no tiene perdón y además en este caso es muy evidente que a los primeros que está afectando es a los más débiles. Quiero decir, no precisamente ni a los empresarios riquísimos, ni a los poderosos, ni nada, no, a la gente más común, que son las que están asumiendo unos costes que ni les van ni les vienen, que no tiene nada que ver con ellos esto, y por los intereses de 4 monos, de 4 políticos corruptos y ávidos de poder, y ya está. Y eso es lo que tendríamos que estar, yo creo, ¿no? La ciudadanía europea, los propios países, pues de verdad poniendo el grito en el cielo y quejándonos y diciendo hasta aquí y pidiendo cuentas. Y no aplaudiéndolo todo como qué bien que estamos ayudando allí a unas personas de democracia, viva la libertad. ¿Qué libertad? La de los granaderos y los agricultores que no van a poder recoger sus cosechas este año, porque unas sanciones les impiden asumir unos costes estratosféricos en el mercado. Pues, bueno, yo creo que ese es nuestro verdadero problema, ¿no? Al margen de que sí, el conflicto armado y bélico, precisamente por la implicación que asumen todos nuestros políticos y gobernantes, puede tener consecuencias y tiene consecuencias a nivel global, pero muchas de esas buscadas y premeditadas por ellos, que es lo peor, que no son inevitables, son completamente evitables, pero bueno, les gusta mucho echar, supongo, leña al fuego y que la gente tiene que espabilar y ver que esa debería ser su principal preocupación, porque ahí es de donde va a radicar que podamos tener calefacción este invierno, que podamos tener verdura fresca este otoño y otras muchas cosas que sí son problemas reales para todos nosotros, ¿no? Digo yo. Sí, por eso me parece positivo el cambio del discurso, por lo menos en los presidentes de Francia, Alemania y de Italia. Me parece mucho más razonable lo que está diciendo de ahora de que vale, tenemos que apoyar a Ucrania, pero tenemos que buscar una forma para llegar a una salida negociada, a un alto el fuego y alguna manera de buscar la paz. Me parece muchísimo una posición muchísimo más razonable que la posición del Reino Unido, de Boris Johnson, o la posición de Estados Unidos. Sí, y bueno, por otra parte también me gustaría mucho saber cuáles son los requisitos que nuestros gobernantes piden o atienden para ir con toda esa defensa tan acalorada de un país soberano que está siendo invadido. Lo digo por lo que está sucediendo estos días en Somalia con Estados Unidos. Supongo que Somalia no es un país soberano y no merece la atención de nadie, porque, bueno, de nuevo veo que sí, que todos, ¿no? Este discurso que legitima o parece legitimar el apoyo a Ucrania, que es que era un país soberano, una democracia que merece ser defendida y ellos solos no pueden, entonces es nuestra obligación. Bueno, ¿dónde para nuestra obligación? Digo, solo es en el continente europeo porque nos queda cerquita y entonces nos molesta que nos pueda pasar algo, o es, ¿qué es? Porque veo que, de nuevo, por otra parte, en otros conflictos, donde también se invaden países soberanos, pues nadie dice ni mu. No, es que igual que lo que pasó en el Yemen, con una situación bélica también, donde hay muchísimos más muertos y donde hay muchísimas más consecuencias negativas, sin hacer de menos la situación terrible de Ucrania, pero está claro que hay un punto de vista bastante hipócrita en relación con lo de los conflictos bélicos. El Yemen, por ejemplo, nadie pone la banderita de Yemen, ni se parece preocupado por las muertes de los yemeníes, ni parece preocupado por la situación de que Estados Unidos está apoyando a Arabia Saudí,
para imponer un bloqueo que significó la muerte de muchísimos seres humanos. O otras cosas así hipócritas, como por ejemplo, en las Islas Salomón, unas islas pequeñitas que llegaron en el Pacífico, el Pacífico, el Índico, que llegaron a un acuerdo con China, para un acuerdo como de protección mutua, pues después de llegar a ese acuerdo, Estados Unidos y Australia pusieron el grito en el cielo y dijeron que eso sobrepasaba una línea roja, porque implicaba la posibilidad de que China estableciese una base militar en una zona estratégica, sobre todo para Australia, y que era inaceptable que las Islas Salomón adoptaran ese tipo de acuerdos. Es decir, todo lo que están diciendo, que Rusia es malísima porque no puede hacer eso, porque Ucrania es un país soberano y por lo tanto puede entrar en la OTAN cuando quiera y Rusia no puede decirles que no lo pueden hacer. Eso lo están haciendo Estados Unidos y Australia con las Islas Salomón, que lo consideran como una línea roja, que no hay la soberanía y la capacidad de agencia de las Islas Salomón, ya no importa. Y entonces, además teniendo en cuenta que queda un poquito más lejos las Islas Salomón en relación con Estados Unidos, Ucrania en relación con Rusia. Pero de todas, si es verdad y si nos vamos a poner extraordinariamente así, pues eso, indignados con ese tipo de cosas, igual habría que ponerse indignados de una forma ecuánime, tanto en un caso como en el otro, porque parece ser que aquí solo se indigna uno o un determinado tipo de situaciones. Y a mí me parece bien el que esté en desacuerdo con eso, que lo diga, pero que lo diga de una forma coherente. Y desde luego Estados Unidos, o la posición del gobierno de Estados Unidos, no es una posición coherente, y la posición de muchos de los países europeos tampoco lo es. En unos casos sí, en los otros no. No, de hecho, en estos muchos años de existencia de la OTAN suele ser la más incoherente de todas, ¿no? Porque como hemos repetido muchas veces, Estados Unidos, con la ayuda o el apoyo beneplácito de la OTAN, ha ido empezando una tras otra guerra, invadiendo país soberano tras país soberano, en los términos en los que ellos entienden, ¿no? País soberano, y no ha pasado nada, y era por llevar la libertad y la democracia, y había acabado de negarlo, y era una alegría que tiraran bombas allí para liberar a esas tierras. Entonces, bueno, creo que somos en general estos países los menos indicados para dar lecciones de este tipo a nadie, y bueno, que ahora mismo Estados Unidos se ve, ¿no?, que se la está aplicando, lo que estos días no para de bombardear Somalia. Acaban de aprobar pues el desembarco de un montón de soldados en tierra y demás, y bueno, y estamos hablando otra vez de lo mismo, de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio, y es algo bastante molesto, yo creo, porque bueno, todos nosotros estamos completamente en contra de los conflictos armados, no consideramos que ninguno sea ni bueno, ni legítimo, pero puedes analizarlos de una manera más o menos objetiva, viendo la realidad al margen de condenarlos, pero además de condenarlos todos por igual. Pero bueno, eso sería un poco todo, yo creo, ¿no?, por hoy. Un repaso otra vez de vuelta a la situación, porque también apuntabas tú que en muchos medios, o que parece que hay un aburrimiento, ¿no?, que la gente se empieza a aburrir del tema y que hay un desinterés, pero bueno, no es así en nuestro caso, y tampoco vamos a engañar a nadie. Es un tema que nos interesa mucho, que creemos que tiene muy serias consecuencias a todos los niveles, económico, político, social, que nos implica a todos, y que por lo tanto vamos a seguir tratando de vez en cuando y intentando explicarle a la gente cómo nosotros lo analizamos. De nuevo, podemos estar súper equivocados, pero solo damos nuestra sincera opinión, lo que nosotros consideramos cierto, y nada, y que es importante seguir viendo cómo esto se desarrolla, no olvidarse y de nuevo enfocarse en otras cosas, porque es que es algo que va a tener muy serias implicaciones, no solo este mes, sino los que vienen y probablemente los años venideros, y que a partir de aquí se construya una nueva forma de relaciones internacionales, y no que de otra forma se rompa esa unipolaridad que había, y eso va a traer cambios infinitos a todos los niveles, con lo cual es importante seguir analizándolo, es importante seguirlo trayendo, y entonces eso haremos cuando consideremos que se presta. Y ahora ya, pues durante estas semanas venían acumuladas un montón de situaciones, que si la OTAN, que si el gas, que si más sanciones, ¿no?, que si los precios. Bueno, pues este repasito de nuevo a cómo van las cosas, y que, bueno, que esperamos seguir trayendo, y que
bueno, que aquellos que estéis interesados, pues os lo agradecemos mucho, y a los que no, pues esperamos que los otros vídeos os gusten, que tampoco os tenéis que sentir obligados, ¿no? a que este tema os interese, pero que esperamos que tampoco os moleste, que los sigamos trayendo. Lo digo porque soy consciente de que es un tema que ha traído calores por el canal. Y bueno, nos gustaría pues, seguir contando con todos y poder seguir debatiendo estos temas. Como siempre, esperamos todos vuestros comentarios, vuestras impresiones y eso, y vuestro apoyo, como siempre. Y sin más, me despido hasta el próximo programa. Dar las gracias a Dani, como siempre, por acompañarnos, y a todos vosotros. Así que nada, os esperamos en el próximo programa, que será muy pronto. Hasta el próximo. Hasta luego.